Dentro de este evento ya nos planteamos un poquito qué va a pasar con nuestro trabajo, pero vamos a seguir ahondando más en este tema porque también vamos a ver qué va a pasar con los salarios y cuál va a ser el futuro de todo lo que tiene que ver con el área laboral. Para eso también vamos a estar hablando con un experto en el tema que para nosotros es un placer poder tenerlo. Él es psicólogo y sociólogo, profesor de 8 universidades y asesor de Naciones Unidas. Una charla muy interesante, así que vamos a estar hablando con él. Por favor, un gran aplauso para Nahum Klicksberg. Bueno, queridos amigos, primero quiero felicitar a las autoridades de la Universidad Tecnológica por hacer este importante evento sobre uno de los temas más importantes en el mundo en este momento. Y quiero referirme al impacto que tienen las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Este tema hace años que lo vengo estudiando, así que lo que le voy a decir es un poco una súper síntesis en los pocos minutos que tengo sobre las investigaciones realizadas. Para hablar sobre este tema, primero tenemos que mencionar como referencia que en el 2013 la Universidad de Oxford dio un informe que alarmó al mundo. En este informe pronosticaba que en los 20 años posteriores, luego de estudiar 702 trabajos, y si cosas en las cuales los seres humanos trabajan, áreas en las que trabajan, que las nuevas tecnologías iban a causar dos efectos importantísimos en el mundo. Uno muy bueno y uno muy malo. El muy bueno es que iba a permitir aumentar la producción de una forma como nunca el ser humano había soñado antes, lo cual implicaba abaratar los costos de una forma importantísima también. El aspecto malo es que iba a crear un impacto en el trabajo negativo, ya que iba a sustituir del 50 al 80% de la población mundial en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, analizaron país por país. Dijeron, en Estados Unidos iba a perder el trabajo el 47% de los trabajadores, en China el 77%, en India el 69%, en Argentina el 65%. En Latinoamérica, ¿cómo impacta? Como podemos ver en este cuadro, del 62 al 75% de las personas perdería el trabajo. Era esperable que este proceso de sustitución de los trabajadores no se produzca de un momento a otro. Ellos dijeron en los próximos 20 años, o sea, hasta el 2033. Y era esperable que se produzca en diferentes etapas. En una primera etapa, el impacto fue más suave, porque era la etapa en la cual las nuevas tecnologías se iban posicionando, todavía no estaban tan perfeccionadas, se iban posicionando también en el ámbito psicológico, cultural de aceptación de las sociedades. Y podemos decir que en los últimos meses, al presentarse la inteligencia artificial de muy alto rendimiento, entramos en la segunda etapa, en la cual se van a acelerar el proceso de sustitución de trabajos. Pero eso no termina ahí, esto es el comienzo de una nueva historia, porque los avances tecnológicos disruptivos se van a suceder cada vez más aceleradamente en la historia. Y nuevas tecnologías
en este tipo de ámbito van a producir más aceleración en la sustitución de trabajos. Va a llegar un momento en que va a ser inevitable de que la cantidad de pobres crezca de una forma como nunca se ha visto antes. La cantidad de desocupados, ocupados, los salarios bajarán también por esta evolución, ya están bajando, ya hay cierta influencia en la baja de los salarios en el mundo por este tipo de temas. Y entonces, ¿qué pasaría? Vendría un caos social, violencia social, represión. Muchas democracias caerían porque no podrían enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces surgirían líderes que van a prometer que con mano dura van a poner orden a las masas empobrecidas. Entonces se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Hay que buscar soluciones urgentes. Entonces se buscaron soluciones y surgieron 5 propuestas de solución que son las tradicionales dentro del sistema económico que tenemos. Una solución, subsidiar a más desocupados en la medida en que aumente su número. La segunda, crear más programas focalizados de apoyo a los sectores más carenciados. 3, bajar los salarios. 4, disminuir los días de trabajo. Quiero acotar que esto hay que apoyarlo porque hace a la felicidad de las personas, pero que no es eficiente en cuanto a crear trabajo. Eso no crea trabajo, crea felicidad. 5, confiar en que la dinámica del mercado genere nuevos trabajos remunerados. Ninguna de estas soluciona la crisis que se ha pronosticado. Cuando es tan masiva la desocupación como la que se espera y la pobreza, entonces estas que son soluciones en sociedades con menos nivel de crisis. Entonces son soluciones que funcionan, pero no ante esta situación, este escenario que estamos hablando. Voy a referirme un poco más. No puedo entrar en detalle en cada una de estas porque no me da el tiempo, pero voy así a hablar un poco sobre la quinta. Confiar en que la dinámica del mercado genere nuevos trabajos remunerados, que es la más frecuente. Ante la imposibilidad de dar respuestas más lógicas, más consistentes, más fundamentadas, la gente acude a la esperanza. Bueno, van a surgir muchos trabajos. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cómo? Van a surgir, en las otras revoluciones industriales surgieron, también van a surgir. Pero analizando más detenidamente esta supuesta respuesta de solución, propuesta de solución, no es así. Porque hay 3 factores. Un factor es que en los tiempos, la sustitución de trabajos por las nuevas tecnologías se está y se va a producir con una rapidez mucho más grande que la creación, el surgimiento de los nuevos trabajos. O sea, hay un problema de tiempo, desfasaje de tiempo. El segundo problema es la cantidad. La cantidad de trabajos que van a ser sustituidos no se ve por ningún lado que pueda surgir igual o más cantidad de trabajos nuevos. Pero como si eso fuese poco, el tercer problema es directamente insoluble. El tercer problema es los nuevos trabajos que van a surgir. ¿Quiénes los harán? ¿Quiénes los harán? Los harán los robots y la inteligencia artificial también, en la mayoría de los casos. Entonces esto como solución no va. Ante el perfeccionamiento constante de las nuevas tecnologías, los empresarios
valorizarán cada vez más justamente las ventajas que tienen estas tecnologías para sustituir a los empleados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que valorizarán? Que las tecnologías nuevas trabajan 24 horas por día, todos los días del mes, no faltan al trabajo, no llegan tarde, no van a comer ni al baño ni charlan en hora de trabajo, no hacen reclamos, no hacen huelgas, no piden aumento de salario, no tienen vacaciones ni feriados, no tienen aguinaldo, no se enferman, no se cansan, no se les paga horas extras y rápida y más económicamente son programables para hacer nuevas tareas, mientras que programar a un ser humano en nuevas tareas requiere tiempo de costosas capacitaciones. ¿Qué se puede hacer si las propuestas del sistema económico usual no sirven para este tipo de problema? Entonces hubo que buscar en una propuesta que existía en el mundo, que lo habían hecho humanistas, con espíritu humanista, pero que no era viable en su momento políticamente, que es la propuesta de la renta básica universal incondicional, llamada también ingreso básico incondicional, ingreso complementario. En diferentes partes del mundo se la llama de diferentes formas. Está teniendo apoyos en todo el mundo, de gente de primera importancia. La apoya el Papa Francisco, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, referente del centro izquierda, como el multimillonario más grande del mundo, Elon Musk, que es de ideología de derecha. De derechas y de izquierdas hay integrantes que apoyan justamente esta propuesta. ¿Por qué? Porque no hay otra. No hay otra. Si ustedes buscan en Internet, van a encontrar un video que les recomiendo ver de Elon Musk, en el cual él dice, dirigiéndose en una conferencia, en un foro económico, a jeques árabes, gente de alto vuelo económico, decía, señores, tenemos que apoyar la renta básica porque no hay otra. No se trata si nos gusta o no nos gusta. Bajará el consumo, cerrarán las fábricas, las empresas cerrarán, nos perjudicaremos todos. Esto es lo único que puede proteger que siga funcionando el sistema. Porque el sistema precisa, para funcionar, consumidores. La renta básica permite convertir a los pobres, desocupados, sin capacidad de consumo, en personas que puedan consumir, dichosas, felices de poder consumir y no morirse de hambre. Y esto precisa el sistema para que funcione la fábrica, para que se venda, se compre. Los países y las personas que se atrasen en incorporar las nuevas tecnologías no van a poder competir en el mundo que se está abriendo. Por más que quieran competir bajando los salarios, cada vez vamos a bajar más los salarios para competir contra las máquinas, siempre van a perder. La influencia de las nuevas tecnologías se está viendo y se está pronosticando que va a sustituir al ser humano de dos formas. Una, la sustitución total del puesto de trabajo del trabajador. Y dos, la sustitución de algunas de las tareas que hace el trabajador. Entonces muchos equivocadamente dicen, entonces no se va a producir el pronóstico de la desocupación porque son solo algunas tareas. Pero esas tareas dejan más tiempo libre al empleado y en ese más tiempo libre le van a encargar más trabajos sustituyendo a trabajos de otros empleados. O sea, igual se va a generar desocupación.
Ante esta situación, expertos de las Naciones Unidas y otros también confirman, sí, el caos social es un pronóstico realístico y algo tenemos que hacer, porque cuando comience también se van a ver perjudicadas las grandes empresas ya en sus comienzos, porque los accionistas, muchos accionistas ya están pensando ahora qué acciones comprar o no, en base a que en el futuro cercano, qué va a pasar con las posibilidades de las ventas, desarrollo comercial de esas empresas. Pero ¿qué es la renta básica que estamos hablando? La renta básica es que cada Estado en el país que se implemente otorgue cada mes por toda la vida un salario complementario a los ingresos que ya tiene cada uno y que seguirá teniendo. Y de forma incondicional. Incondicional quiere decir trabaje o no la persona, tenga o no trabajo remunerado. Igual hay que darle, o sea, a todos los habitantes de ese país. Ese es el concepto de la renta básica. Claro que va a crear una masa enorme de consumidores, una reactivación de todo el aparato productivo, venderán más las empresas, se desarrollarán los empresarios, pueden ganar muchísimo, no como muchos empresarios que no estudiaron bien el tema, creen, no, tenemos que tener todo lo que darle a los pobres, los empresarios tenemos que estar en contra porque debe ser algo contra los empresarios. Favorece a pobres, favorece a la clase media y favorece a los empresarios implementar esta solución. Y no estamos hablando solo teóricamente, porque ya se han hecho experiencias en el mundo, en muchos países, donde se tomó cientos de miles de personas y se le dio renta básica para ver cómo reaccionaban, si igual trabajaban, si se educaban, si se dedicaban a la vagancia. Los resultados fueron excelentes en todos los casos. El ser humano, cuando tiene posibilidades de no estar sufriendo por la hambruna, no ser esclavo de un trabajo no deseado, libera su creatividad. No es que deja de trabajar, sigue trabajando y buscando, sea trabajos remunerados o trabajos no remunerados, que son todo lo que es trabajo, como el trabajo artístico, si a uno le gusta, es un aporte a la sociedad. Para implementar una renta básica en diferentes países hay que tener en cuenta que cada país requiere un diseño específico para poder financiar esa renta básica según las características políticas y económicas de ese país. En Argentina se han propuesto diferentes diseños que hay que estudiar de prestigiosas personalidades y es muy necesario que el público se informe y los estudie. Estos son los países en los cuales se hicieron las experiencias que recién le mencioné. Algunos son mucho más. Holanda, Finlandia, Bélgica, Alemania, Namibia, India, Kenia, Estados Unidos, Alaska. Son mucho más los países que se hicieron las experiencias. Puse estos acá en la lámina, que es la fuente de la Universidad Católica de Santa Fe. Puse solo estos para no poner todo lo que hay. Entonces, como le decía, el diseño para Argentina de esta renta es algo que hay que estudiar todos los diseños que se presenten. Quien les habla elaboró un diseño también de cómo financiar en Argentina esto, sin generar inflación y sin aumentar ni un impuesto. Entonces, ante esta situación, lo primero que surge, la primera pregunta lógica, pero ¿qué está diciendo usted?
o la crisis económica que tiene la Argentina, deuda, montones de pobres porque no hay para aumentar ni siquiera los jubilados, etcétera. Se está rascando por cada dólar donde se pueda. ¿Cómo es eso que se puede financiar en la Argentina sin aumentar ni un impuesto? El darle a todos los ciudadanos del país todos los meses un dinero complementario que les sirva para poder vivir. Bueno, la pregunta es válida y hay respuesta. Vamos a entrar ahora en un punto muy delicado, que es cómo se puede financiar, hablando concretamente. Entonces, como cada palabra de este texto que elaboré es muy importante y no quiero que ustedes se pierdan ni una palabra, porque cada uno cumple una función en este texto, entonces voy a leer esta parte. ¿Cómo se puede financiar en Argentina, obtener el dinero necesario recuperando una pequeña parte del dinero que el Estado está perdiendo de recibir de diferentes fuentes? A continuación mencionaré las principales 7. Dejarían suficiente dinero no solo para financiar este ingreso complementario, sino para financiar el desarrollo de la Argentina y sin contraer nuevas deudas, sin tener que pedirle a ningún ente extranjero que por favor nos preste unos dólares que después sabemos mágicamente desaparecen. Veamos estas fuentes. ¿Se entiende el concepto? Hay fuentes de dinero que el Estado puede obtener y no está obteniendo, lo está perdiendo de obtener, y de ahí, sin que le cueste un centavo, un dólar al presupuesto actual del Estado, obtener el dinero para la renta básica y desarrollar el país. Primera fuente de dinero. En base a los datos presentados en los fundamentos de un proyecto de ley aprobado el 12 de mayo del 2022 por 37 senadores y luego aprobado por 36 diputados de 2 comisiones de la Cámara de Diputados, se puede estimar que al 31 de diciembre del 2021 argentinos tenían en el extranjero 350.000 millones de dólares sin declarar, o sea, ilegales. Eso dijeron los senadores en su documento. Si le sumamos los bienes no declarados dentro del país, el total estimado podría ser de 700.000 millones de dólares sin declarar. Buena parte de ese dinero está en manos de 13.000 grandes fortunas. Son solo menos del 0,1% del total de la población argentina. Pero el problema es cómo detectarlo. Está bien, queremos cobrarles. Supongamos que el Estado toma la decisión política, sí queremos cobrarles. ¿Cómo detectarlo? Siempre ese fue un problema. Quedó solucionado gracias a los senadores. En el mismo proyecto de ley se establece un nuevo instrumento en base a colaboradores de la AFIP, con el cual el Estado puede en pocos meses detectar a buena parte de los evasores y cobrarles los impuestos adeudados, más los punitorios. Pese a que ese proyecto fue aprobado por 37 senadores y por 36 diputados de 2 comisiones, luego quedó dormido en la Cámara de Diputados, donde ahora está. Esa fue la primera fuente. Segunda fuente de dinero. Numerosas denuncias públicas de prestigiosas personalidades, como la reconocida académica y exdiputada Alcira Argumedo, han expresado que por falta de controles se estiman que cada año se produce contrabando de exportaciones, que sale sobre todo por el río Paraná. Ustedes habrán visto en los periódicos denuncias constantes sobre este contrabando por el río Paraná, que nadie controla. Ocasionando un contrabando que estiman los denunciantes de 40.000 a 100.000 millones de dólares por año, dinero que deja de recibir el Estado. Dicen expertos en el tema que solo con pesar los camiones antes de dejar la carga en los barcos se evitaría la mayoría
de ese contrabando. Tercer fuente de dinero. Cada año el Estado pierde miles de millones de dólares por ilegales subfacturaciones de exportaciones, operaciones ilegales muy fáciles de controlar para terminar con ellas. Cuarta fuente de dinero. También cada año pierde miles de millones de dólares por ilegales sobrefacturaciones de importaciones, operaciones ilegales también muy fáciles de controlar para terminar con ellas. O sea, ilegales por todos lados, los que importan y los que exportan. Quinta fuente de dinero. El Estado perdió decenas de miles de millones de dólares y continuará perdiendo en juicios que le hacen empresas, sobre todo en el Tribunal del CIADI, que depende del Banco Mundial, donde Argentina pierde casi todos los juicios, pagando fortunas por ello, además de pagar fortunas a los abogados propios y de la otra parte. Parece que es un gran negocio para las empresas y para los abogados hacerle juicios al Estado argentino. Es el país con más juicios en el mundo en el CIADI. En el 2020 tenía pendientes 63 juicios. Le seguían España con 51, Venezuela con 48, Egipto con 34. Sexta fuente de dinero que se pierde. En base a denuncias realizadas, se puede estimar que por falta de adecuados controles el Estado pierde cada año miles de millones de dólares por dar dólares baratos a empresas que lo solicitan para pagar supuestas deudas que dicen tienen en el extranjero con otras empresas, que muchas veces no son ciertas o son exageradas en su monto real, o son deudas con filiales en el extranjero de la misma empresa, o sea que le saca dólares al Estado para pagarse a sí mismo una filial en Argentina con otra filial que tengan en Estados Unidos, Europa, etc. Séptima fuente de dinero. Argentina tiene el segundo depósito de litio más grande del mundo y de la mejor calidad para su extracción a bajo costo, porque hay distintas calidades según las dificultades para extracción. La Argentina es la mejor calidad del mundo. El litio es un elemento muy solicitado, se utiliza para fabricar todo tipo de baterías, para celulares, camiones, automóviles, paneles solares, etc. Muchos han denunciado que ahora solo cobramos a las empresas que lo exportan el 3% en regalías, del cual nos queda en realidad solo el 1,5% de la facturación que declaran, que dicen que facturan. En Chile el Estado les cobra el 40%, comparemos con el 1,5% que nosotros cobramos. Entraría al país decenas de millones de dólares y a las empresas se le pone como condición que si quieren nuestro litio deben fabricar las baterías en Argentina y de aquí exportarlas a todo el mundo. No les gustará, pero aceptarán, porque necesitan nuestro litio. Debe prohibirse que continúe saliendo del país litio que no sea en baterías fabricadas en el país. Estamos perdiendo mucho dinero por no hacerlo. Como ustedes ven, con estas 7 fuentes, hay otras, pero estas son las más importantes en cuanto a monto de dinero, entonces estamos en una situación que perfectamente se puede financiar un ingreso complementario para todos los habitantes del país y quedaría dinero para desarrollar el país. Entonces, hemos reflexionado juntos sobre, en pocos minutos, los pronósticos sobre las 5 propuestas, el ingreso complementario que es y cómo financiarlo en Argentina. Los problemas están, hay 2 actitudes posibles. Continuar lamentándonos y llorando por lo mal que están las cosas en el país y en el mundo, o buscar el camino para encontrar nuevas soluciones como la renta básica, el ingreso complementario. El ingreso complementario significaría para la Argentina un salto civilizatorio, como lo fue en su momento el salto civilizatorio de terminar con la esclavitud, porque mejora la calidad de vida de toda una sociedad en forma íntegra. Muchas gracias.